¿Qué dice Ana? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Qué cuenta de nuevo, Ana? Pues nada, haciendo tarea. Pues sí. Orlando, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo anda? Muy bien, ¿y usted? También bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra. Está bien, joven. Todo tranquilo, ¿verdad? Echándole ganas. Claro. Sí, no te apures. Nomás aguántenme para ahorita empezar. ¿No? La clase pasada, muchachos, o sea, el viernes pasado, estuvimos viendo lo que era la persona. Y luego vimos lo que eran las especies de las personas, donde vimos lo que era la sociedad mercantil, la sociedad civil, la asociación y el Estado. Y luego vimos también lo que era la capacidad, que era la capacidad jurídica y la capacidad del ejercicio. Ahorita, el día de hoy, vamos a ver lo que es la personalidad. ¿Alguien de ustedes sabe de qué trata o saben lo que qué es la personalidad? ¿O qué creen que sea una personalidad? La manera de expresarse o de comportarse de cada persona. Así es como es uno, ¿verdad? Entonces, todos somos diferentes, todos traemos ideas diferentes y somos diferentes, todos. Es muy raro que alguien piense igual que otra persona, ¿verdad? Entonces, la personalidad, eso viene siendo en el capítulo segundo, la personalidad. Y nos dice que en el lenguaje jurídico se dice
que quien es capaz de tener derechos tiene la personalidad, o en otras palabras, es persona. O sea, por tanto, como ya definimos a la persona desde el punto de vista jurídico, diciendo que es todo ser capaz de tener obligaciones y derechos, y la personalidad debe entenderse como la aptitud idónea, como la aptitud o idoneidad, perdón, para ser sujeto de derechos y obligaciones. La personalidad, de acuerdo con las modernas ideas jurídicas, la posee todo ser humano. En la antigüedad, en que existió la esclavitud, no se pensaba así, se consideraba. Por el contrario, que el esclavo no era persona, sino cosa. El concepto de la personalidad nace en consecuencia de la capacidad, tema estudiado con anterioridad, y se define como la idoneidad que tienen las personas para ser sujeto de derechos y obligaciones. La personalidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se extingue por la muerte. Pero desde el momento en que el ser humano es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos legales que señala este código. La minoría de edad, el estado de interdicción y las demás incapacidades establecidas por la misma ley en materia civil son restricciones a la personalidad jurídica. Pero los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes. Y la personalidad jurídica de las personas morales se adquiere en el momento de su constitución y se pierde al extinguirse conforme lo disponga la ley. Ahora vamos a ver los atributos de la personalidad de las personas físicas. Se llaman atributos las cualidades de los seres. Esas cualidades los caracterizan distinguiéndoles uno de los otros y se define como la idoneidad, que sirve para ser sujeto de derechos y obligaciones. En derecho, los atributos de la personalidad son las cualidades que desde el punto de vista jurídico deben de tener los individuos y que los distinga de uno de los otros. O sea, los atributos de la personalidad de las personas físicas son
el nombre, el domicilio, el estado civil, el patrimonio y la nacionalidad. El nombre es la denominación verbal o escrita de la persona. Sirve para distinguirla de los demás que forman el grupo social, haciéndola, en cierto modo, inconfundible. Pero ojo, hay personas que tienen el mismo nombre y los mismos apellidos. Sí puede pasar. Entonces, ahí es donde después a veces es difícil para una persona distinguir entre esas dos personas, hasta que ya después les piden otros datos como el domicilio, el estado civil, el patrimonio, la nacionalidad, y a lo mejor ya simplemente con dar el domicilio, pues ya van a diferenciar una persona de otra. El nombre de una persona se conforma de varios vocablos unidos que no tienen el mismo origen ni la misma importancia. Y se define como el conjunto de vocablos que sirve para diferenciar a las personas entre sí. El nombre, propiamente dicho, es arbitrario. Lo dan los padres al niño. Lógico, según nuestras costumbres, ¿verdad? De acuerdo con prácticas religiosas, sociales, entre otras. Y por lo general es el de algún santo, héroe, ser mitológico, famosos, etcétera, etcétera. Por decir, yo tengo mi sobrina, mi cuñada le puso a su hija Miriam, pero al revés. Y Miriam al revés es Mayrín. Entonces, hay veces que los papás les ponen, por decir, a veces llevan como que la relación de las iniciales del papá y la mamá y les empiezan a poner nombres así curiosos. Pero es una combinación de nombres, etcétera. Y normalmente cada quien le pone a sus hijos, pues como quiere, ¿verdad? Finalmente. Los hijos nacidos dentro del matrimonio, toman apellidos paternos y maternos de sus progenitores. Esta es una regla que ha impuesto la costumbre. O sea, los hijos legítimos, es decir, los nacidos de dos personas no unidas en matrimonio, pero que posteriormente lo hace, llevan el apellido de sus padres. Ojo, pero esto es siempre y cuando los reconozcan.
Muchas veces el hombre no quiere dar el apellido o la mamá no quiere que se ponga el apellido del papá. Entonces van y lo registran con los apellidos de la mamá, o sea, con los dos apellidos como si fueran hermanos. Ya sean, llevan el apellido de sus padres cuando estos lo reconocen, ya sea antes o después de celebrado el matrimonio. El hijo reconocido por el padre, por la madre o por ambos, tiene derechos a llevar el apellido del que lo reconoce. El hijo no reconocido debe ser designado por el apellido de la madre. El adoptado tiene derecho a llevar el apellido del adoptante. Ahora, los niños recién nacidos que encuentra una persona y cuya entidad no pudiera establecerse, llevará el apellido que se imponga en el momento de levantar el acta de nacimiento. Como el nombre tiene como objetivo la identificación de la persona, el cambio o modificación de este procede graves consecuencias. Por lo que la ley penal castiga a quien lo oculte, lo cambie, especialmente en documentos oficiales. Nosotros no nos podemos cambiar el nombre, al menos que vayamos al registro, pedir un cambio de nombre y nos van a cobrar, ¿verdad? Entonces hay que pagar para poder hacer cambio de nombre. Y luego otra de las cosas importantes, pues es el domicilio. El domicilio es el segundo atributo de la personalidad. Y se entiende por tal el lugar donde reside habitualmente una persona. Y a la falta de este, el lugar de asiento principal de sus negocios en ausencia de esto. Simplemente el lugar donde reside. Y en su defecto, el lugar donde se encuentra. Se presume que una persona reside habitualmente en un lugar cuando permanece en él por más de 6 meses. Los elementos que integran este concepto del domicilio son dos: la residencia, es decir, la estancia en un lugar determinado, y el propósito o intención de establecerse en dicho lugar por el tiempo antes mencionado. El domicilio es un hecho jurídico de la mayor importancia en las redacciones de las personas, ya que con arreglo a él se determina competencia jurídica. Y la competencia jurídica
de los oficiales del registro civil, es lugar de cumplimiento de las obligaciones y el lugar para hacer las notificaciones judiciales. La doctrina jurídica, llamada también al domicilio sede jurídica de la persona, y le atribuye las siguientes características: fijeza, obligatoriedad y unidad. Especies. El domicilio puede ser de diferentes especies: voluntario, legal y convencional. Ojo con esto, antes de empezar con esto, muchas veces hay personas, yo se los digo por experiencia, que tienen su casa, o sea, su casa física es aquí, o su domicilio fiscal, bueno, no fiscal, porque eso es hablar de gobierno. Su domicilio es donde ellos viven normalmente, pero hay gente que trabaja en una empresa y la empresa normalmente los cambia a veces de estado o de ciudad por cuestiones de trabajo, y van y viven un tiempo, por decir, en Cancún, otro tiempo en Chihuahua, otro tiempo en Los Cabos, y así sucesivamente. El domicilio que va a llevar esa persona, pues es el domicilio donde esté actualmente viviendo la persona, es donde está físicamente él. Aunque su casa original o su domicilio original esté en la ciudad de Monterrey o en cualquier otro estado, no va a ser ahí. O sea, esa es su residencia, su casa. Pero como ahí no lo van a encontrar, su domicilio es donde él se encuentre físicamente en el momento. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, el domicilio voluntario, el que adopta la persona por decisión libre de su voluntad, pudiéndolo cambiar cuando mejor le parezca. El domicilio legal es el que la ley le fija a una persona para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Aunque de hecho no se encuentre ahí presente. Por ejemplo, el que un juez le fije a un delincuente para cumplir con su condena. Y el domicilio convencional es el que se le designa una persona para el cumplimiento de determinadas obligaciones. Por ejemplo, el que libremente elige una persona como el domicilio de la oficina de un abogado contador para el efecto de cumplir con obligaciones judiciales o fiscales. Porque ese es otro tipo, o sea, hace ratito se los iba a comentar. Yo puedo tener designados 2 domicilios, en donde yo vivo, y un domicilio fiscal, que es el que yo le doy a Hacienda. Entonces, ahí se pueden manejar 2 domicilios, pero eso ya es uno convencional, que es el que vamos a dar para cuestiones jurídicas o cuestiones judiciales y cuestiones fiscales. ¿Y qué es el estado civil?
es el estado en el cual una persona está en el momento en que se esté llevando a cabo un evento. Por decir, yo ahorita, pues yo soy casado, gracias a Dios. Pero si en dado caso mi esposa muere, pues voy a ser viudo. O si no estuviera casado, pues ¿cuál es mi estado civil? Soltero. Aquí en el estado civil, el individuo nace perteneciendo a una familia, a una nación o estado. Esto significa que entre la familia y el individuo de que proviene, en primer término, y entre el individuo y el Estado, se crean relaciones de dos especies políticas y familiares. El conjunto de las primeras forman lo que se llama Estado-ciudadanía. El conjunto de las segundas, el estado de la familia, para todos estos vínculos, en su totalidad constituyen al estado civil, que se define como la situación jurídica que tiene una persona para el cumplimiento de sus obligaciones frente a la sociedad. Lo anterior nos lleva a entender al estado civil de las personas como la relación en la que se hallan en el agrupamiento social respecto a los demás miembros del mismo agrupamiento. Así, por ejemplo, se dice que una persona es nacional, mexicano, ciudadano, etcétera, cuando es la relación con el Estado, o bien mayor de edad, soltero, hijos, etcétera. Cuando es la relación con la familia a la que pertenece. El estado civil de las personas tiene importancia porque mediante él se determinan los derechos y obligaciones que corresponde a las personas en relación con el grupo social. La forma de que corresponden a las personas en relación con el grupo social la forma de comprobar el estado ha sido establecida por el derecho, tales como soltero, casado, viudo, concubinato y divorciado. Esos son los tipos de estado civil que existen.
Y luego nos dice que el estado civil de las personas es de orden público. O sea, es indivisible, inalineable, imprescriptible y susceptible de posesión. O sea que no será materia de convalidación, disminución, desconocimiento, transacción, ni de compromiso en árbitros. Sin embargo, sí será válida la transacción que verse sobre los derechos patrimoniales, que de la declaración de estado civil pudieran derivarse a favor de una persona. Son fuentes del estado civil el parentesco, ya sea el matrimonio y el divorcio. Posesión de estado civil. Es la conducta reiterada que en forma pública hace una persona de un estado civil para acreditar la posesión del estado civil. Se deberá atender el trato y comportamiento en el seno de la familia respectiva, la fama que sobre el particular tenga la persona en sus relaciones sociales y de familia. Ahora vamos a hablar del patrimonio. El patrimonio último de la personalidad es el conjunto de cargas y derechos pertenecientes a la persona y apreciables en dinero. El concepto de patrimonio tiene un concepto económico, o sea, bienes y cargas apreciables en dinero. Pero no es desde este punto de vista que nos interesa, sino como la facultad o derechos inherentes a toda persona para poseerlo. Es decir, como atributo de la personalidad, todo individuo posee un patrimonio. Aquí no importa su grado de pobreza o miseria. El derecho, pues así lo considera. La persona física es titular patrimonial tanto en los aspectos económico y moral. El patrimonio económico se forma por los derechos y obligaciones valorables en dinero y que constituyen una universidad. El patrimonio como universidad jurídica comprende todos los bienes y obligaciones de la persona valorizables en dinero. Cuando la ley lo amerita, o más bien cuando la ley lo permita.
puede una persona afectar parte de sus bienes a la realización de un fin o fines determinados. Y el deudor responde del cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes, con excepción de aquellos que conforme a la ley son inalineables, no embargables o se hallen afectados a fines reconocidos y protegidos por la ley. El patrimonio moral se constituye por los derechos y deberes sociales que no son valorables, o sea, no valorables en dinero. Y la nacionalidad se define como aquella condición jurídica en la que se encuentra una persona para el cumplimiento de sus respectivas obligaciones para con el Estado. Hasta aquí nos vamos a quedar hoy, muchachos. Los veo el día de mañana. ¿Sale? Hasta mañana, profesor, que descanse. Igualmente, se cuidan. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, maestro. Gracias. Hasta mañana, Ana, profe. bye, Paola. Cuídense mucho.